Hubo un tiempo en el que la desesperanza y la redención se encontraron en los caminos polvorientos de Belén. Una mujer que lo perdió todo. Una nuera que desafió su destino y una historia que parecía condenada al olvido, pero que terminó siendo clave en el linaje del Mesías. Noemí no es solo la suegra de Ruth. Su papel en esta historia es mucho más profundo de lo que imaginas. ¿Qué secreto escondía su dolor? ¿Cómo su decisión cambió el destino de Israel y del mundo entero? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu manera de ver la fe, el propósito y el poder de Dios en los momentos más oscuros. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte, comentar y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Empecemos. El sol abrasaba la tierra de Judá con una furia inquebrantable, dejando a su paso campos resecos y un aire cargado de desesperanza. En Belén, la pequeña aldea cuyo nombre significaba Casa del Pan, la ironía se hacía palpable, no había pan. Noemí, una mujer que había crecido entre las colinas de Judá, observaba impotente cómo el hambre se extendía como una sombra sobre su pueblo. Su corazón se encogía cada vez que sus dos hijos, Malón y Kelión, pedían comida que ella no podía proporcionar. Elimelech, su esposo, había comenzado a hablar con insistencia de Moab, una tierra que, aunque extraña y muchas veces despreciada por los israelitas, prometía abundancia. Noemí dudaba. Moab representaba más que un viaje físico. Era un desarraigo espiritual. En su mente resonaban las palabras de la ley que advertían contra unirse a naciones extranjeras, pero el vacío en los estómagos de sus hijos pesaba más que sus temores. Dios nos verá donde estemos, se decía, tratando de calmar el tumulto en su alma. Sin embargo, una inquietud persistente anidaba en su corazón. Abandonar la tierra prometida, ¿era una decisión de incredulidad o era simplemente supervivencia? Cuando la decisión se tomó, Noemí sintió que una parte de su identidad se desgarraba. Dejaron atrás su casa de piedra, las calles polvorientas de Belén y los campos donde tantas veces había recogido cebada en tiempos mejores. El viaje a Moab no era solo un cambio geográfico, era un éxodo personal, una ruptura con todo lo que conocían y amaban. El camino era arduo y lleno de incertidumbre. A medida que cruzaban el río Jordán y se internaban en el territorio moabita, Noemí se sentía como una extranjera incluso antes de llegar. Cada paso la alejaba de la tierra que había sido un recordatorio constante de la presencia de Dios, y cada noche bajo el cielo extranjero parecía reforzar su temor de haber cometido un error irreparable. Cuando finalmente alcanzaron Moab, el contraste era evidente. Las colinas eran fértiles, los mercados estaban llenos de granos y frutas, y la gente, aunque diferente, parecía vivir con despreocupada abundancia. Para Elimelech, la decisión parecía verse justificada al instante. Encontró trabajo y, aunque su posición no era la mejor, palabra faltante o poco clara en el original, podían permitirse el lujo de comer a diario. Pero para Noemí, la transición era un desafío constante. Aprender el idioma, adaptarse a las costumbres y lidiar con la mirada desconfiada de los moabitas hacia los israelitas eran pruebas diarias que le recordaban cuán lejos estaba de su hogar. A pesar de todo, Noemí trató de construir una vida para su familia. Su esposo trabajaba largas horas y sus hijos, aunque jóvenes, comenzaron a integrarse en la cultura local. Pero la satisfacción era esquiva. En las noches de silencio, Noemí oraba a un Dios que sentía lejano, rogándole que le diera fuerzas para aceptar esta nueva vida. En lo profundo de su ser, temía que Moab se convirtiera en más que una residencia temporal,
Sabía que cuanto más tiempo permanecieran allí, más difícil sería regresar. Los años pasaron y, aunque la familia de Noemí había encontrado estabilidad, ella no podía evitar sentir que algo estaba roto. Su relación con Elimelec comenzó a tensarse, mientras él veía a Moab como una solución. Ella lo percibía como una prueba. Las discusiones eran frecuentes, aunque nunca públicas. En el fondo, Noemí temía que su fe en Dios estuviera siendo puesta a prueba. Y cada día que pasaban lejos de Belén parecía confirmar sus peores temores. Entonces llegó el golpe más inesperado. Una tarde, mientras trabajaba en los campos, Elimelec sufrió un colapso repentino y falleció. Noemí, devastada, se encontró viuda en una tierra extranjera, con 2 hijos que dependían de ella y un futuro cada vez más incierto. Aunque recibió el apoyo de algunos vecinos moabitas, el vacío que dejó Elimelec era irreparable. La muerte de su esposo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Noemí. Una etapa marcada por una mezcla de resignación y resiliencia. A pesar de su duelo, sabía que debía seguir adelante por el bien de sus hijos. Malón y Kelión comenzaron a tomar roles más activos en la familia y, poco a poco, Noemí se dio cuenta de que su permanencia en Moab no era tan temporal como había esperado. Aunque sus días estaban llenos de trabajo y cuidados, las noches seguían siendo un tormento. En esos momentos de soledad, Noemí reflexionaba sobre el valle de decisiones que había cruzado para llegar a este lugar. Se preguntaba si algún día podría regresar a Belén, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero, por ahora, el valle que había dejado atrás seguía proyectando su sombra sobre ella. El tiempo avanzaba, pero Noemí seguía atrapada en un ciclo de arrepentimiento y esperanza. Sin saberlo, estaba en el umbral de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, llevándola a comprender que, incluso en el valle de la perdición, Dios nunca había dejado de obrar. La llegada definitiva de la familia de Noemí a Moab marcó el inicio de una lucha silenciosa. Una batalla diaria por encontrar un lugar en una tierra que no les pertenecía. Aunque el suelo de Moab era fértil y la vida cotidiana parecía menos ardua que en la árida Belén, Noemí sentía que su familia vivía como extraños entre un pueblo que los observaba con ojos recelosos. Los moabitas no olvidaban la enemistad histórica entre su pueblo e Israel. Cada interacción con los lugareños estaba cargada de una tensión que, aunque no siempre se expresaba en palabras, era evidente en los gestos y miradas. Noemí, con su orgullo y dignidad, hacía todo lo posible por mantener la cabeza alta mientras trataba de evitar conflictos. Sabía que la supervivencia en esta tierra dependía de su capacidad para adaptarse, pero su corazón seguía atado a las colinas de Judá. Sus hijos, sin embargo, parecían ajustarse con mayor facilidad. Malón y Kelión, jóvenes y enérgicos, comenzaron a trabajar en los campos y mercados, donde conocieron a otros jóvenes moabitas. A través de estas interacciones comenzaron a surgir amistades, y entre ellas, 2 figuras destacaron, Ruth y Orfa, 2 mujeres que trabajaban junto a ellos. Ambas eran de espíritu cálido pero diferentes en carácter. Ruth tenía un aire sereno, una disposición para escuchar y una curiosidad que la llevaba a aprender sobre los extranjeros que habían llegado a su tierra. Orfa, en contraste, era más extrovertida y franca, con una risa fácil que parecía romper cualquier tensión. Noemí, al principio, se mantenía distante de estas jóvenes, aunque no ignoraba la creciente cercanía entre sus hijos y las 2 mujeres moabitas. Una parte de ella sentía un conflicto interno, recordaba las leyes y tradiciones de su pueblo.
que desalentaban las uniones con extranjeros. Pero mientras observaba cómo Malón y Kelión comenzaban a encontrar consuelo en sus nuevas amistades, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. Después de todo, ¿acaso no buscaban todos ellos algo de esperanza en medio de la adversidad? La relación entre Malón y Ruth floreció lentamente. A diferencia de su hermano, que mostraba una inclinación más abierta hacia Orfa, Malón era reservado y cuidadoso en sus palabras. Sin embargo, había algo en la calma y la determinación de Ruth que lo atraía. Sus conversaciones, al principio esporádicas, se convirtieron en encuentros más frecuentes donde compartían historias de sus respectivas culturas. Malón hablaba de las tradiciones de Israel, del Dios que había guiado a su pueblo a través del desierto. Ruth escuchaba con atención, intrigada por la fe y la devoción que él describía, tan distintas de las creencias que había conocido en Moab. Por su parte, Kelión y Orfa compartían una conexión más inmediata. Orfa, con su naturaleza vivaz, parecía complementar la disposición más ligera y despreocupada de Kelión. Sus risas se escuchaban a menudo mientras trabajaban juntos en los campos y, aunque sus conversaciones no eran tan profundas como las de Malón y Ruth, había una chispa entre ellos que no podía negarse. Mientras tanto, Noemí observaba todo esto desde la distancia, sumida en sus propios pensamientos. Aunque se alegraba de que sus hijos parecieran encontrar algo de felicidad en Moab, su corazón seguía cargado de incertidumbre. Cada vez que veía a sus hijos con sus compañeras moabitas, recordaba las historias de su pueblo, cómo las uniones con extranjeros habían llevado a la idolatría y al juicio de Dios. En más de una ocasión, se arrodilló en la soledad de su pequeño hogar, derramando lágrimas mientras rogaba al Señor que la perdonara si había fallado al traer a su familia a esta tierra. A medida que las estaciones cambiaban, las relaciones de sus hijos con Ruth y Orfa se volvieron más serias. Malón comenzó a hablar de matrimonio, una idea que llenó a Noemí de emociones encontradas. Por un lado, deseaba que su hijo encontrara el amor y la estabilidad que tanto necesitaban en este tiempo difícil, pero por otro, no podía evitar sentir que cada paso más hacia Moab era un paso más lejos de los hijos de Israel y del Dios que había prometido protegerlos. Finalmente, una noche, Malón se acercó a Noemí. Su rostro estaba lleno de determinación, pero también de una leve timidez. «Madre», dijo con voz firme pero suave, «quiero casarme con Ruth. Ella es buena, amable y trabajadora. Sé que no es israelita, pero siento en mi corazón que Dios la puso en mi camino». Las palabras de su hijo perforaron el corazón de Noemí como una espada. ¿Cómo podía oponerse a un amor tan evidente? ¿Acaso no era ella quien había llevado a su familia a esta tierra extranjera? Después de un largo silencio, simplemente asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Que el Señor sea testigo de tus decisiones, hijo mío», dijo finalmente, «y que Él guíe cada paso que dé». Con el tiempo, Malón se casó con Ruth, y Kelión con Orfa. Las bodas fueron sencillas, sin los grandes rituales ni la comunidad extensa que Noemí habría imaginado para sus hijos en Belén. Pero en la intimidad de esos momentos, vio destellos de esperanza. Ruth y Orfa no eran simplemente esposas para sus hijos. Eran un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, la vida continuaba. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Noemí seguía luchando. Aunque amaba a Ruth y a Orfa como sus propias hijas, el peso de haber dejado la tierra prometida nunca la abandonaba. En sus momentos de soledad, se preguntaba si algún día podría regresar a Belén, si podría reconciliar su amor por su familia con su fidelidad a Dios. Pero por ahora,
Estaba atrapada en esta tierra extraña, tratando de encontrar su lugar mientras cargaba con las decisiones que la habían traído hasta aquí. Los días en Moab, que alguna vez parecieron traer un atisbo de estabilidad, se volvieron oscuros e implacables para Noemí. La muerte de Elimelec fue el primer golpe, el hombre con quien había compartido su vida. Sus sueños y sus temores ya no estaba. Su partida dejó un vacío que ningún consuelo humano podía llenar. Noemí lloraba en silencio por las noches, abrazando los recuerdos de su juventud en Belén, donde habían prometido caminar juntos en todo, incluso en las dificultades. Sin embargo, ahora enfrentaba la realidad de la viudez en una tierra sin raíces, sin dirección. Con el tiempo, Noemí trató de encontrar fuerza en sus hijos. Malón y Kelión se convirtieron en su refugio, su razón para seguir adelante. A pesar de su propio dolor, ella se dedicó a apoyarlos en sus matrimonios con Ruth y Orfa. Ambas mujeres se esforzaron por ser cariñosas y trabajadoras, buscando maneras de aliviar la carga emocional que pesaba sobre Noemí. Aunque al principio Noemí luchó contra el resentimiento hacia estas jóvenes extranjeras, con el tiempo comenzó a aceptarlas. En Ruth vio una lealtad y ternura que le recordaban a su juventud, mientras que Orfa, con su naturaleza vivaz, aportaba una chispa de alegría a los días más oscuros. Pero la tranquilidad que Noemí empezaba a construir no duró mucho. Apenas unos años después de la muerte de Elimelec, otro golpe devastador sacudió su mundo. Malón y Kelión, sus hijos, sus pilares, también murieron. Sus muertes fueron repentinas e inexplicables. Una tormenta que arrebató las pocas luces que aún brillaban en su vida. Noemí se encontró de nuevo sumida en la oscuridad, enfrentando un duelo que parecía insoportable. Las semanas siguientes a las muertes de sus hijos fueron una neblina de dolor para Noemí. La casa que alguna vez había estado llena de risas, conversaciones y esperanza ahora era un lugar sombrío. En su interior, luchaba con una pregunta que la consumía: ¿por qué? ¿Por qué el Dios de Israel, en quien había confiado durante toda su vida, la había dejado sola? Recordaba las palabras de las Escrituras que prometían bendiciones para aquellos que seguían a Dios, pero su realidad parecía ser la opuesta. La pérdida de su esposo y sus hijos la hacía sentir que había sido olvidada, incluso abandonada por el mismo Dios que había prometido cuidar de su pueblo. En medio de su dolor, Noemí comenzó a contemplar la posibilidad de regresar a Belén, aunque habían pasado muchos años desde que había dejado su tierra. Escuchó rumores de que la hambruna había terminado y que los campos de Judá nuevamente producían cosechas abundantes. La idea de regresar a casa, a pesar de su incertidumbre, comenzó a crecer en su corazón. Sin embargo, sabía que no sería un regreso triunfal. Volvería como una mujer viuda y sin hijos, una sombra de quien había sido. La amargura que sentía hacia su situación la llevó a aceptar que su vida no volvería a ser como antes. Una tarde, mientras Ruth y Orfa se sentaban junto a ella, Noemí finalmente compartió su decisión, con una voz cargada de pesar, pero también de resolución. Les dijo: «Hijas mías, no hay nada para ustedes conmigo. Regresaré a mi pueblo, pero ustedes deben quedarse aquí, en la tierra de sus padres. Moab es su hogar, aquí pueden encontrar nuevos esposos, comenzar de nuevo y tener una vida que yo ya no puedo ofrecerles». Las palabras de Noemí fueron un intento de liberar a sus nueras de cualquier obligación hacia ella, pero también un reflejo de su propio corazón herido. Creía que su destino estaba marcado por el sufrimiento y no quería que Ruth y Orfa compartieran ese peso. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con resistencia. Ambas mujeres, especialmente Ruth,
se negaron a dejarla. No podemos abandonarte, insistieron con lágrimas en los ojos. Noemí, quebrada por dentro pero firme en su resolución, trató de hacerles entender: hijas, no tengo nada más que darles. Aunque pudiera casarme esta misma noche y tener hijos, ¿esperarían hasta que ellos crecieran? No, mis amadas, este camino que tomo es uno de soledad. Que el Señor sea bueno con ustedes, como lo han sido conmigo y con los que ya se han ido. Finalmente, Orfa cedió. Entre sollozos, abrazó a Noemí y se despidió. Noemí la vio marcharse con una mezcla de alivio y tristeza. Entendía la decisión de Orfa, pero también sentía que con cada despedida se desprendía de una parte de sí misma. Ruth, sin embargo, permaneció firme. Se arrodilló ante Noemí con lágrimas surcando su rostro y declaró: no insistas en que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con toda severidad si algo, excepto la muerte, me separa de ti. Noemí quedó en silencio, sorprendida por la devoción de Ruth. Aunque su corazón seguía cargado de amargura, no pudo negar la profundidad del amor y la lealtad que Ruth demostraba. En ese momento, aceptó que no estaría completamente sola en su viaje de regreso a Belén. Aunque aún sentía que Dios la había abandonado, comenzó a percibir un pequeño destello de esperanza en la compañía de Ruth. Así, Noemí y su fiel nuera se prepararon para partir. Dejarían atrás Moab, una tierra que había sido testigo de sus más grandes alegrías y tragedias, para regresar a Belén, donde Noemí esperaba encontrar no solo un nuevo comienzo, sino también una respuesta a las preguntas que atormentaban su alma. El aire de Moab era fresco aquella mañana, pero en el corazón de Ruth ardía una determinación que ninguna brisa podía apagar. Mientras recogía sus pocas pertenencias para emprender el viaje con Noemí, no dejaba de pensar en las palabras que había pronunciado la noche anterior. Cada una de ellas resonaba con un peso que no podía ignorar. Su decisión no era solo seguir a su suegra, era un cambio radical. Un abandono de todo lo que había conocido para abrazar algo desconocido pero profundamente significativo. Ruth había crecido en un lugar donde se adoraba a Quemos, el dios de los moabitas. Desde pequeña, había aprendido las ceremonias y rituales que su pueblo consideraba sagrados. Pero en el tiempo que pasó con Noemí y su familia, algo había comenzado a cambiar. Había escuchado historias sobre el Dios de Israel, Yahvé, un Dios que no era como los de Moab, no era caprichoso ni cruel, sino un Dios que hacía pactos, que se preocupaba por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Las palabras de Noemí sobre este Dios, aunque siempre teñidas de su propio dolor y duda, despertaron en Ruth una curiosidad que lentamente se transformó en fe. El viaje que Ruth había decidido emprender no era solo físico, era espiritual. Aunque Noemí había insistido en que se quedara en Moab, Ruth no podía imaginar su vida sin ella. Noemí no era simplemente su suegra, era una guía, un pilar, la persona que le había mostrado que había algo más allá de las fronteras de Moab. Algo más allá de las creencias que había heredado, pero más allá de la relación personal que compartían. Ruth sentía que seguir a Noemí significaba más que lealtad, era una declaración de fe. Esa mañana, mientras caminaban juntas hacia Belén, el silencio entre ellas era pesado, pero no incómodo. Noemí llevaba el rostro endurecido, aún sumida en la amargura de sus pérdidas. Pero Ruth podía ver en sus ojos una chispa de algo que no había estado allí antes, una mezcla de sorpresa y gratitud. Aunque Noemí no lo decía,
Estaba profundamente conmovida por el compromiso de Ruth. Después de todo, ¿qué joven moabita renunciaría a su tierra, su familia y sus dioses para seguir a una mujer viuda y desolada? Mientras avanzaban por los caminos polvorientos, Ruth recordó el momento exacto en que decidió quedarse al lado de Noemí. Fue la noche en que Noemí intentó despedirlas a sus familias. Ruth había observado cómo Orfa, aunque llena de dolor, finalmente cedió. En su corazón, Ruth entendía a Orfa. Quedarse en Moab era la elección lógica. Pero algo en Ruth le impedía hacer lo mismo. No era la lógica lo que la movía, sino una certeza profunda e inexplicable de que debía seguir a Noemí. No importa cuán incierto fuera el camino. No insistas en que te deje, le había dicho Ruth aquella noche. Su voz firme a pesar de la emoción que la embargaba. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con toda severidad si algo, excepto la muerte, me separa de ti. Esas palabras no fueron solo un juramento. Fueron un pacto, un compromiso sagrado que Ruth hizo tanto con Noemí como con el Dios de Israel. En ese momento, Ruth sabía que estaba dejando atrás más que su tierra natal, estaba abandonando su identidad como moabita para abrazar algo nuevo. Algo que aún no comprendía del todo, pero que sentía profundamente en su corazón. La mirada de Noemí esa noche, llena de lágrimas y asombro, fue la única respuesta que necesitó. A medida que el viaje continuaba, Ruth comenzó a pensar en lo que la esperaba en Belén. Sabía que no sería fácil. Sería vista como una extranjera, una intrusa en una tierra que apenas toleraba a los moabitas. Pero eso no la desanimaba. Había escuchado de Noemí que el Dios de Israel era un refugio para los desvalidos. Y ella se aferraba a esa esperanza. Si Yahvé era el Dios de los huérfanos y las viudas, entonces tal vez había un lugar para ella en su pueblo. Noemí, por su parte, seguía reflexionando sobre las palabras de Ruth. Aunque su fe estaba profundamente herida, no podía negar que el juramento de su nuera había despertado algo en ella. Ruth había hablado con una convicción que Noemí no había sentido en años y, aunque todavía luchaba con el dolor de sus pérdidas, comenzó a preguntarse si Dios realmente estaba obrando de alguna manera en medio de su sufrimiento. La caminata hacia Belén fue larga y agotadora, pero Ruth no se quejaba. Cada paso la acercaba más a un nuevo comienzo, una nueva identidad. Para Noemí, el viaje era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, pero también de que no estaba completamente sola. Ruth estaba a su lado, no por obligación, sino por elección, una elección que Noemí aún no podía comprender del todo. Cuando finalmente llegaron a las colinas que rodeaban Belén, el corazón de Noemí se llenó de una mezcla de miedo y nostalgia. Reconocía los caminos, las casas a lo lejos, los campos que alguna vez habían sido suyos. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que había partido años atrás. Belén era un hogar que ya no sentía suyo, y no estaba segura de cómo sería recibida. Ruth, sin embargo, miraba las colinas con otros ojos. Para ella, Belén representaba una promesa, una oportunidad de redimirse, de encontrar un propósito mayor. Mientras se acercaban, tomó la mano de Noemí con firmeza. «No estás sola», le dijo suavemente, como si leyera los pensamientos de su suegra. Noemí la miró y, por un momento, su rostro endurecido pareció suavizarse. Aunque el camino aún era incierto, Ruth sabía que había tomado la decisión correcta. En su corazón, había dejado de ser simplemente Ruth la moabita.
Ahora era una hija adoptiva de Israel. Una mujer que había escogido unirse a un pueblo y un Dios que aún no entendía completamente, pero que estaba dispuesta a servir con todo su ser. La brisa que soplaba desde las colinas de Judá llevaba consigo el aroma de los campos en plena cosecha. Para Noemí, ese olor no traía consuelo, sino un recordatorio de lo que había perdido. Al acercarse a la entrada de Belén, el murmullo de los aldeanos comenzó a hacerse evidente. Las mujeres del pueblo, que solían reunirse en el pozo, levantaron la vista al ver a las dos figuras cubiertas de polvo y marcadas por el cansancio del viaje. Al principio dudaron, pero pronto los murmullos se transformaron en exclamaciones de incredulidad. ¿Es esta Noemí?, susurraban unas a otras, intentando reconocer en la mujer encorvada y agotada a la que alguna vez fue una presencia conocida en su comunidad. Noemí podía sentir sus miradas clavándose en ella, y su corazón se encogía con una mezcla de vergüenza y amargura. Había salido de Belén junto a su esposo y sus hijos, buscando un futuro mejor, pero ahora regresaba con las manos vacías, sin más compañía que una nuera extranjera. Cuando las mujeres finalmente se acercaron, una de ellas, con un tono que mezclaba asombro y compasión, preguntó: ¿Eres tú, Noemí? La respuesta de Noemí fue tan cortante como el filo de una hoz. No me llaméis Noemí, dijo con voz firme, aunque cargada de dolor, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, si el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Su declaración dejó a las mujeres sin palabras. Noemí, cuyo nombre significaba dulzura, ahora se identificaba con la amargura que sentía en su corazón. Pero lo que más llamó la atención de los aldeanos no fue solo el estado de Noemí, sino la presencia de la mujer joven que la acompañaba. Ruth, la moabita, era un enigma para ellos. Su piel ligeramente más oscura, su porte extranjero y la determinación en su mirada eran imposibles de ignorar. Los murmullos se intensificaron mientras los aldeanos trataban de entender quién era esta mujer y por qué había decidido acompañar a Noemí. Ruth, aunque podía sentir las miradas y escuchar los comentarios a su alrededor, caminó con la cabeza alta, recordándose a sí misma por qué estaba allí, porque había elegido permanecer al lado de Noemí y servir al Dios de Israel. Los días que siguieron a su llegada estuvieron llenos de ajustes. Noemí, demasiado cansada y consumida por su tristeza, apenas salía de la pequeña casa a la que habían regresado, una estructura modesta que parecía haber estado abandonada durante años. Fue Ruth quien tomó la iniciativa, explorando el pueblo y buscando maneras de integrarse en la vida cotidiana de Belén. Aunque la desconfianza inicial de los aldeanos hacia ella era palpable, Ruth no se dejó intimidar. Con paciencia y humildad, comenzó a aprender las costumbres israelitas, observando cómo las mujeres amasaban pan y los hombres trabajaban en los campos. Mientras Noemí descansaba en el umbral de la casa, Ruth se sentó junto a ella y dijo: «Permíteme ir al campo y recoger espigas detrás de los segadores. Quizá encuentre gracia ante los ojos de alguien que me permita trabajar». Noemí, aunque todavía atrapada en su amargura, asintió con un leve movimiento de cabeza. «Ve, hija mía», respondió con voz apagada. Esa simple decisión de Ruth marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ambas. Los campos de Belén estaban llenos de vida durante la cosecha, con trabajadores que recogían el grano bajo el sol brillante. Ruth, con su energía y determinación, pronto se destacó entre las recolectoras, llamando la atención de los segadores y, eventualmente,
del dueño del campo, Boaz. Pero el camino hacia la aceptación en la comunidad no fue fácil. Mientras Ruth trabajaba en los campos, escuchaba comentarios al pasar: ¿qué hace aquí esta moabita? ¿Por qué Noemí trajo a una extranjera con ella? Los prejuicios de los aldeanos eran una carga constante, pero Ruth los enfrentaba con una gracia que desconcertaba a muchos. Nunca respondía con enojo, y su disposición para trabajar arduamente comenzaba a cambiar las percepciones de quienes la observaban. Para Noemí, observar a Ruth desde la distancia despertaba emociones contradictorias. Por un lado, sentía gratitud hacia su nuera, cuya dedicación era un bálsamo para su alma herida. Por otro lado, sentía un remordimiento profundo cada vez que veía a Ruth doblarse bajo el peso de las espigas que recogía. No podía evitar culparse por haberla traído a esta situación. Pero Ruth no parecía lamentar ni quejarse. Su presencia era un recordatorio constante de que, incluso en medio del sufrimiento, era posible encontrar fuerza y propósito. La llegada de Noemí y Ruth a Belén no pasó desapercibida y, aunque enfrentaron miradas críticas y susurros maliciosos, la determinación de Ruth y su lealtad inquebrantable comenzaron a dejar una impresión duradera en quienes la rodeaban. Sin saberlo aún, ambas mujeres estaban a punto de ser parte de una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de Israel. A medida que pasaban los días, las primeras señales de esperanza comenzaron a aparecer. Aunque Noemí seguía luchando con su fe, el ejemplo de Ruth, su disposición para servir y su perseverancia silenciosa, empezaron a suavizar la dureza en el corazón de su suegra. Poco a poco, Noemí comenzó a darse cuenta de que, aunque había regresado a Belén con las manos vacías, no estaba completamente sola. Y quizás, solo quizás, el Dios que sentía lejano no había terminado su obra en ellas. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas de Belén cuando Ruth salió de la casa con un saco viejo colgado sobre su hombro y una determinación en sus ojos oscuros. Había escuchado de los aldeanos que la cosecha estaba en su apogeo y que los segadores dejaban atrás espigas para los pobres. Como era costumbre en Israel, aunque la tarea sería ardua, Ruth estaba decidida a recoger lo suficiente para alimentar a Noemí y a sí misma. Sus pasos la llevaron a un campo extenso y fértil, donde los trabajadores ya comenzaban a cortar el grano bajo la supervisión de un hombre de porte distinguidos. Aquel hombre era Boaz, el propietario del campo. Era conocido en Belén no solo por su riqueza, sino por su carácter justo y su respeto por las tradiciones de Israel. Cuando llegó al campo, saludó a sus trabajadores con una voz firme pero cálida: «El Señor sea con vosotros». Los segadores, acostumbrados a su bondad, respondieron con respeto: «El Señor te bendiga». Era evidente que Boaz no solo era su empleador, sino un líder cuya autoridad nacía de la confianza y la equidad. Desde su posición, Boaz notó a una figura desconocida que se inclinaba entre los surcos, recogiendo espigas con diligencia. Su rostro reflejó curiosidad mientras señalaba hacia ella y preguntaba al capataz: «¿Quién es esa joven?». El capataz, un hombre de mediana edad que había trabajado para Boaz durante años, respondió: «Es una joven moabita que regresó con Noemí. Pidió permiso para recoger espigas detrás de los segadores y ha estado trabajando desde el amanecer». Apenas tomando un descanso, Boaz observó a Ruth con interés. Había oído hablar de Noemí y de su regreso con una nuera extranjera, pero lo que le llamó la atención no fue solo el hecho de que ella fuera moabita, sino la dedicación y humildad con las que trabajaba. Sin dudarlo, se dirigió hacia ella. «Escucha, hija mía», dijo Boaz, su voz amable pero firme.
Ruth levantó la vista, sorprendida por la presencia del propietario del campo. No vayas a recoger espigas en otro campo ni te alejes de aquí. Quédate cerca de mis siervas y sigue sus pasos. He ordenado a los jóvenes que no te molesten. Y cuando tengas sed, puedes beber del agua que ellos han sacado. Ruth, asombrada por su generosidad, se inclinó profundamente ante él, casi tocando el suelo con su frente. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí? ¿Siendo yo extranjera? Boaz sonrió con una mezcla de respeto y admiración. Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho, y que bajo sus alas encuentres refugio. Las palabras de Boaz resonaron profundamente en Ruth. Aunque no lo conocía, percibió en él una bondad genuina y una fe que lo guiaba en sus actos. Desde ese momento, continuó trabajando en el campo con un renovado sentido de propósito, sintiendo que quizás este lugar podría ser más que un medio para sobrevivir. Durante el día, Boaz siguió observándola desde la distancia. Al mediodía, se acercó a ella nuevamente, esta vez ofreciéndole pan y permitiéndole mojarlo en vinagre junto a sus trabajadores. Era un gesto que marcaba la diferencia entre simple caridad y aceptación. Ruth comió con gratitud y, cuando regresó al campo, Boaz ordenó a sus segadores que dejaran caer deliberadamente espigas para que ella las recogiera con más facilidad. Ruth regresó a casa con un saco lleno de grano, mucho más de lo que esperaba. Noemí, al ver la abundancia, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Dónde estuviste hoy? ¿En qué campo trabajaste? Bendito sea el que se fijó en ti. Ruth, sonriendo levemente, respondió: en el campo de un hombre llamado Boaz. El nombre pareció encender una chispa en los ojos de Noemí. Boaz es pariente cercano de mi difunto esposo, uno de nuestros redentores. La expresión de Noemí cambió, pasando de la amargura que había llevado consigo desde su regreso a Belén a una mezcla de esperanza y determinación. A medida que Ruth le contaba los detalles del día, Noemí comenzó a vislumbrar una posibilidad que no había considerado antes. Desde ese momento, Noemí comenzó a reflexionar sobre el papel de Boaz en sus vidas. Aunque todavía estaba consumida por su duelo y las dificultades que habían enfrentado, no podía ignorar que la mano de Dios podía estar moviéndose en todo esto. Tal vez, pensó, había un propósito más grande detrás de la bondad de Boaz hacia Ruth. A medida que los días avanzaban, Ruth continuó trabajando en el campo de Boaz, ganándose el respeto de los trabajadores y fortaleciendo el interés de Boaz hacia ella. Mientras tanto, Noemí, observando cuidadosamente cada detalle, comenzó a planear cómo este hombre justo y bondadoso podría ser el instrumento para asegurar un futuro para Ruth. Pero aún faltaba mucho por desentrañar, y Noemí sabía que debía actuar con sabiduría. Sin saberlo, las decisiones y los actos de esos días estaban marcando el comienzo de una cadena de eventos que no solo cambiarían las vidas de Ruth y Noemí, sino que también dejarían una huella indeleble en la historia de Israel. La noche envolvía a Belén con un manto de silencio, interrumpido solo por el canto ocasional de un grillo. En la pequeña casa de Noemí, el resplandor de una lámpara de aceite iluminaba los contornos desgastados de su rostro. Ruth dormía profundamente en el rincón opuesto, agotada después de un largo día en los campos. Pero Noemí no podía descansar. Su mente inquieta, como el viento que susurraba a través de las rendijas, la llevaba a lugares que había intentado enterrar durante años. Mientras miraba la tenue luz danzando en la pared, los recuerdos comenzaron a emerger.
Había algo en el nombre de Boaz que desenterraba un capítulo de su vida que creía olvidado. Un secreto que había llevado consigo desde su juventud, oculto incluso de Elimelec, su esposo. En su juventud, Noemí había sido conocida no solo por su belleza, sino también por su espíritu vivaz. Había crecido en una familia prominente de Belén, con un padre respetado en la comunidad y una madre que se aseguraba de que sus hijas conocieran las tradiciones y responsabilidades de Israel. Noemí era la mayor, y su sentido del deber hacia su familia era inquebrantable. Pero como cualquier joven, había tenido sueños propios, aspiraciones que a menudo chocaban con las expectativas de su entorno. Fue durante una cosecha, muchos años antes, cuando conoció a un joven llamado Salmón. Salmón era un hombre distinguido, un líder entre los ancianos de Belén, pero también alguien que tenía un espíritu compasivo y un corazón dispuesto a proteger a los vulnerables. Su carácter noble había dejado una marca profunda en Noemí. Sin embargo, Salmón ya estaba comprometido en matrimonio, un pacto que respetaba con devoción. Noemí, aunque atraída por su bondad, nunca permitió que su admiración se convirtiera en algo inapropiado. Pero fue a través de Salmón que Noemí conoció a su hijo, un joven llamado Boaz, aunque era apenas un niño en ese entonces. Boaz mostraba destellos de la nobleza de su padre. Noemí recordaba una ocasión en particular, cuando una familia extranjera había llegado a Belén buscando refugio, mientras muchos en el pueblo miraban con recelo a los forasteros. Boaz, siguiendo el ejemplo de Salmón, compartió de sus propias provisiones con ellos, demostrando una generosidad que no era común entre los jóvenes de su edad. Sin embargo, no todo en el pasado de Noemí estaba teñido de luz. Hubo un incidente, uno que había guardado como un peso silencioso en su corazón. En un momento de desesperación, antes de casarse con Elimelec, su familia había enfrentado una crisis financiera. Su padre, buscando preservar la estabilidad del hogar, había tomado una decisión difícil: vender una parcela de tierra familiar a Salmón. Aunque la transacción fue justa, Noemí nunca pudo superar la sensación de que esa tierra, que había pertenecido a su linaje durante generaciones, debía haber permanecido con ellos. Salmón había insistido en que la tierra quedaría disponible para redención en el futuro, pero el orgullo de su padre nunca permitió que se considerara ese acto. Aunque legal, dejó una marca en Noemí. Sentía que, de alguna manera, había fallado a su familia, que había permitido que algo sagrado se perdiera. Y ahora, mientras pensaba en Boaz, el hijo de Salmón, se preguntaba si este secreto, esta sombra de su pasado, influiría en el futuro que estaba empezando a entrever para Ruth. Volviendo al presente, Noemí observaba a Ruth, cuya serenidad mientras dormía contrastaba con la tormenta en su mente. Había algo en la pureza del carácter de Ruth que le recordaba a la nobleza de Salmón y Boaz. Tal vez, pensó, esto no era una simple coincidencia. Tal vez la providencia divina estaba orquestando algo más grande de lo que podía entender. Mientras el peso de los recuerdos la envolvía, Noemí decidió algo que hasta entonces no se había permitido: usar lo que sabía para actuar. Conocía a Boaz lo suficiente, aunque a través del lente del tiempo, para saber que era un hombre justo, alguien que respetaría las leyes de redención y cuidado familiar. Y ahora, con Ruth trabajando en su campo y ganándose su favor, vio una oportunidad, no para manipular, sino para guiar a su nuera hacia un futuro que podría asegurarle estabilidad y dignidad. El secreto de la tierra perdida y la conexión de su familia con Salmón y Boaz ya no era solo un eco del pasado, era un puente hacia lo que podía ser. Noemí no podía cambiar las decisiones que había tomado en su juventud,
pero tal vez, a través de Ruth, podría ver una redención más allá de lo que había imaginado. Con esa resolución, Noemí apagó la lámpara y se recostó. Sabía que los días venideros estarían llenos de decisiones delicadas y conversaciones difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que tal vez había una luz al final del camino. Y aunque los susurros de su pasado seguían presentes, ya no los veía como una carga, sino como una guía hacia un propósito mayor. La cosecha de cebada había terminado y en las eras de Belén se respiraba una atmósfera de celebración. Los segadores habían trabajado durante semanas y ahora era el tiempo de trillar el grano. Separar el fruto del esfuerzo de las cáscaras vacías. Era una tarea ardua pero festiva que culminaba en una noche de descanso en la era, donde los hombres se quedaban a vigilar el fruto de su trabajo. Noemí había estado observando con atención el desarrollo de la relación entre Ruth y Boaz. Había notado la manera en que Boaz miraba a Ruth, no solo con amabilidad, sino con un respeto y admiración que eran inconfundibles. Pero también sabía que Boaz era un hombre meticuloso, alguien que no actuaría sin una clara señal. Por eso, una noche, Noemí se sentó junto a Ruth. Con una mezcla de firmeza y ternura, le dio un consejo que cambiaría el curso de sus vidas. «Hija mía», dijo Noemí mientras tejía lentamente una cesta con ramas secas. «Es tiempo de buscar tu descanso, un lugar seguro donde puedas prosperar. Boaz es un hombre bueno, nuestro pariente cercano, y esta noche estará en la era. Quiero que sigas mis instrucciones al pie de la letra». Ruth escuchaba con atención mientras Noemí detallaba su plan. Debía esperar hasta que Boaz terminara de comer y beber. Observar dónde se acostaba y, cuando todo estuviera en calma, acercarse a él, descubrir sus pies y acostarse allí. Él te dirá lo que debes hacer, concluyó Noemí con una mirada seria. Consciente de los riesgos que implicaba este gesto en una cultura donde la reputación lo era todo. Aunque el plan parecía audaz, Ruth no dudó. «Haré todo lo que me digas», respondió con determinación. Su confianza en Noemí era total y, aunque sentía nervios ante lo que estaba por venir, su corazón estaba lleno de esperanza. Cuando la noche cayó sobre la era, Ruth se envolvió en su manto y salió al camino con pasos silenciosos. La luna brillaba con fuerza, iluminando los campos con su luz plateada. Al llegar, observó desde la distancia cómo Boaz comía y bebía en compañía de sus trabajadores, su risa cálida llenando el aire. Cuando terminó, Boaz se retiró a un rincón apartado de la era y se acostó junto a un montón de grano. Cubriéndose con su manto, Ruth esperó pacientemente hasta que todos se quedaron dormidos. La era estaba en completo silencio, salvo por el leve susurro del viento. Reuniendo valor, Ruth se acercó a Boaz con pasos cautelosos, asegurándose de no despertar a nadie. Cuando llegó junto a él, se inclinó, descubrió sus pies y se acostó allí. Su corazón latía con fuerza, pero en su interior había una mezcla de reverencia y fe. Este no era un acto de seducción, era un gesto cargado de significado. Un símbolo de humildad y dependencia. Cerca de la medianoche, Boaz se movió en su sueño y, al estirar los pies, sintió algo extraño. Despertó de repente, sobresaltado, y vio a una mujer acostada a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, aunque no agresiva. «Soy Ruth, tu sierva», respondió ella con una voz que reflejaba tanto valentía como vulnerabilidad. «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres un redentor». Las palabras de Ruth estaban llenas de significado. En la cultura israelita, el acto de extender un manto simbolizaba protección y compromiso, especialmente en el contexto del matrimonio.
Al decir esto, Ruth no solo estaba pidiendo seguridad, sino también que Boaz cumpliera con su papel como redentor, alguien que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir la tierra y la familia de Noemí. Boaz la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Bendita seas del Señor, hija mía», dijo con sinceridad. Esta última muestra de lealtad es aún mayor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean ricos o pobres. Ahora, no temas, haré por ti todo lo que pides, porque todo el pueblo de mi ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. El corazón de Ruth se llenó de alivio al escuchar sus palabras, pero Boaz no había terminado. Sin embargo, continuó, hay un redentor más cercano que yo. Esta noche permanecerás aquí, pero mañana hablaré con él. Si él acepta redimirte, bien, pero si no lo hace, tan cierto como el Señor vive, yo te redimiré. Con esas palabras, Boaz reafirmó su compromiso de actuar conforme a la ley, demostrando una vez más su honor y respeto por las tradiciones de Israel. Luego, con delicadeza, le pidió a Ruth que permaneciera acostada hasta el amanecer, asegurándose de que nadie la viera para proteger su reputación. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la era, Ruth se levantó antes de que alguien pudiera verla. Boaz, atento a cada detalle, le dio 6 medidas de cebada antes de despedirla, un gesto que no solo aseguraba que Noemí y ella tuvieran alimento, sino que también era una señal de su intención de cumplir con lo que había prometido. Ruth regresó a casa con el saco de grano en los brazos, su mente llena de las palabras de Boaz. Noemí la esperaba ansiosa y, cuando vio la abundancia que traía, supo que algo significativo había ocurrido. «Cuéntamelo todo», le dijo Noemí, y Ruth le relató cada detalle de la noche. Al escuchar la respuesta de Boaz, una sonrisa tenue apareció en el rostro de Noemí. «Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Boaz no descansará hasta que lo haya solucionado hoy mismo». Esa noche en la era no solo marcó un punto de inflexión para Ruth y Boaz, sino también para Noemí, quien comenzó a percibir la mano de Dios moviéndose en medio de las circunstancias que habían parecido tan sombrías. Aunque el futuro aún era incierto, las semillas de esperanza que se habían plantado esa noche prometían un nuevo amanecer para todas ellas. El amanecer iluminaba las puertas de Belén con una luz dorada, y el bullicio del mercado comenzaba a llenar el aire. Comerciantes instalaban sus puestos, pastores llevaban a sus ovejas al pasto y ancianos tomaban su lugar habitual en la entrada de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y comunitarios. Entre ellos estaba Boaz, esperando con una calma calculada, pero con el corazón firme en su propósito. Hoy sería el día en que resolvería el destino de Ruth y Noemí. Boaz había enviado a buscar al pariente más cercano, un hombre cuyo nombre no se registra en la historia, pero cuya posición lo colocaba como el primero en línea para redimir la tierra de Elimelech y, con ella, asumir la responsabilidad de Ruth como esposa. Cuando aquel hombre llegó, Boaz lo saludó con respeto y lo invitó a sentarse. «Ven acá, amigo mío», dijo Boaz, señalando un lugar junto a él. Luego llamó a 10 ancianos del pueblo para que actuaran como testigos. Siguiendo la costumbre de Israel, con todos reunidos, Boaz comenzó a explicar el asunto. Noemí, que ha regresado de los campos de Moab, está vendiendo una parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech, dijo con una voz clara que resonaba en la puerta de la ciudad. He pensado informarte de esto, ya que tú eres el pariente más cercano y tienes el derecho de redimir. Si deseas redimir, hazlo, pero si no, házmelo saber, porque yo soy el siguiente en la línea.
El hombre escuchó con atención y, al principio, pareció entusiasmado con la oportunidad. Redimir la tierra significaba aumentar su patrimonio. Una oportunidad que no quería dejar pasar. La redimiré, respondió con seguridad, mirando a los testigos como para reforzar su decisión. Pero Boaz no había terminado. Con un tono calmado pero firme, agregó: el día que compres la tierra de mano de Noemí, también adquirirás a Ruth la Moabita, la viuda del difunto, para que levantes el nombre del fallecido en su heredad. La mención de Ruth cambió por completo el rostro del pariente. Su entusiasmo se desvaneció y, en su lugar, apareció una expresión de duda. El compromiso no era solo económico, sino también personal y espiritual. Redimir la tierra implicaba tomar a Ruth como esposa y asegurar la continuidad del linaje de Elimelech, lo que podría complicar su propia herencia. No puedo redimirla para mí, dijo finalmente, con un tono que intentaba justificar su rechazo. Podría poner en peligro mi propia heredad. Redime tú mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. Con esa declaración, el hombre renunció públicamente a su derecho de redención. Siguiendo la costumbre, se quitó la sandalia y se la entregó a Boaz, un gesto que simbolizaba la transferencia del derecho de redención. Los ancianos y el resto de los presentes asintieron, reconociendo la legitimidad del acto. Boaz, ahora libre para actuar, se puso de pie y declaró con voz solemne: hoy sois testigos de que he comprado de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech, a Kelión y a Malón. Además, tomo por esposa a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para levantar el nombre del difunto en su heredad, para que su nombre no sea borrado entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, los ancianos, impresionados por la integridad y el compromiso de Boaz, respondieron al unísono: somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel, que prosperes en Efrata y seas célebre en Belén, y que tu casa sea como la casa de Fares, que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que el Señor te dé de esta joven. Las palabras de los ancianos resonaron como una bendición y un reconocimiento de la nobleza de Boaz. No solo estaba redimiendo la tierra y cumpliendo con sus responsabilidades legales, estaba haciendo un acto de amor y justicia que honraba tanto a Noemí como a Ruth. Mientras tanto, en la pequeña casa que compartían, Ruth esperaba el regreso de Boaz con el corazón lleno de expectativas, pero también de incertidumbre. Noemí, aunque menos expresiva, no podía ocultar por completo su esperanza. Cuando Boaz finalmente llegó, sus primeras palabras dejaron claro que había cumplido lo que había prometido. Ruth, dijo, mirándola con una mezcla de alegría y reverencia: hoy eres mi esposa ante los ojos del Señor y de su pueblo. Desde este día, estarás bajo mi cuidado y tu futuro estará seguro. Noemí, al escuchar esto, sintió un peso levantarse de sus hombros. Aunque aún llevaba el duelo por su esposo y sus hijos, por primera vez en años podía vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. La redención no solo había asegurado la continuidad de la familia, sino que también había restaurado algo que Noemí creía perdido: la esperanza. El acto de redención de Boaz fue mucho más que un cumplimiento de la ley, fue un reflejo de la misericordia y fidelidad del Dios de Israel. Aunque el camino había estado lleno de desafíos, tanto Ruth como Noemí podían ahora ver cómo, incluso en sus momentos más oscuros, Dios había estado trabajando para tejer una historia de redención, amor y restauración. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que este acto de bondad y justicia tendría repercusiones mucho más allá de sus propias vidas, convirtiéndose en parte del linaje de un rey
Eventualmente, del Salvador mismo, el aire de la mañana en Belén era fresco, y los primeros rayos de sol acariciaban suavemente los campos que comenzaban a florecer con la nueva temporada. En la pequeña casa que ahora compartían con Boaz, Noemí se sentó junto a la ventana, contemplando las colinas lejanas. Había un asunto que la había perseguido desde que salió de Moab. Una verdad que había mantenido oculta incluso de Ruth. Pero ahora, con la seguridad que les brindaba el matrimonio de Ruth y Boaz, supo que el momento había llegado. Ruth estaba moliendo grano cuando Noemí la llamó suavemente. Ruth, hija mía, ven y siéntate conmigo. Hay algo que necesito contarte. Ruth dejó su trabajo de inmediato y se sentó junto a Noemí, intrigada por la expresión grave en el rostro de su suegra. Aunque había pasado tiempo desde que regresaron a Belén, Ruth aún podía percibir las sombras del pasado en los ojos de Noemí, como si aún cargara con algo que no se había permitido compartir. Hay un asunto sobre mi familia, sobre Elimelec y la tierra que pertenecía a nuestro linaje, comenzó Noemí, su voz temblorosa al principio. Cuando éramos jóvenes, Elimelec y yo compartimos una visión: asegurarnos de que nuestra herencia no se perdiera, de que el nombre de nuestra familia continuara en Israel. Antes de partir hacia Moab, Elimelec hizo una promesa, un voto que yo nunca mencioné porque temía que las circunstancias lo hicieran imposible de cumplir. Ruth la escuchaba con atención, asintiendo lentamente para animar a Noemí a continuar. Elimelec prometió que, sin importar lo que sucediera, nuestra tierra y nombre serían restaurados a través de un descendiente digno, alguien que fuera fiel al Señor y al pueblo de Israel. Pero cuando él murió, y después Malón y Kelión, creí que ese sueño estaba perdido. Sentía que el Señor me había abandonado, que todo lo que habíamos planeado se había desmoronado. Sin embargo, ahora veo que no fue así. Noemí hizo una pausa, tomando las manos de Ruth entre las suyas. Hija, tú eres la respuesta a esa promesa. No es casualidad que hayas venido conmigo, que Boaz te haya redimido. Dios ha estado trabajando en todo esto, y creo que a través de ti nuestro linaje será restaurado. Ruth miró a Noemí con una mezcla de sorpresa y humildad. Nunca había imaginado que su papel en la vida de Noemí podría tener un propósito tan profundo. Había aceptado dejar Moab y unirse al pueblo de Israel por amor y lealtad, pero ahora entendía que su decisión tenía implicaciones mucho mayores. ¿Qué debo hacer, madre?, preguntó Ruth con voz tranquila pero firme, dispuesta a asumir el peso de esta revelación. Noemí respiró profundamente antes de responder. Primero, es honrar a Boaz y esta nueva vida que están construyendo juntos. Él es un hombre justo, y sé que el Señor lo usará para cumplir su plan. Pero también hay algo más: nuestra herencia necesita ser preservada. No solo la tierra, sino el legado de nuestra familia. Cuando llegue el momento, debes enseñar a tus hijos sobre las promesas del Señor y sobre el valor de pertenecer a este pueblo. Ruth asintió, entendiendo la profundidad de la responsabilidad que ahora compartía con Noemí. Aunque la carga era grande, también sentía una paz inexplicable, como si esta revelación confirmara que estaba en el lugar correcto, cumpliendo el propósito que Dios había diseñado para ella. Con el tiempo, Ruth y Boaz comenzaron a trabajar juntos en la restauración de la tierra que había pertenecido a Elimelec. Bajo la dirección sabia de Noemí, cada parcela fue cultivada y cada rincón cuidado con dedicación. Para los aldeanos, era un testimonio del renacimiento de una familia que parecía haber caído en desgracia. La generosidad de Boaz y la humildad de Ruth comenzaron a inspirar respeto y admiración entre el pueblo de Belén, y el nombre de Elimelec volvió a ser recordado con honor. Noemí,
Aunque envejecida por los años de sufrimiento, encontraba consuelo en ver cómo su linaje volvía a echar raíces. Cada vez que veía a Ruth trabajando en el campo, cuidando de su hogar, sentía que la promesa de Elimelech no solo estaba viva, sino que florecía de maneras que nunca hubiera imaginado. Una tarde, mientras Noemí y Ruth descansaban juntas bajo la sombra de un olivo, Noemí dijo algo que quedó grabado en el corazón de Ruth para siempre. Hija, nunca olvides que el Señor es fiel, incluso cuando no entendemos sus caminos. Pensé que mi vida había terminado en Moab, pero a través de ti, Él me ha mostrado que siempre hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Ruth, con lágrimas en los ojos, respondió, y a través de ti, he aprendido a confiar en el Dios de Israel, que nos redime y nos da un propósito más grande que nosotros mismos. Aunque ninguna de ellas sabía lo que el futuro les deparaba, ambas entendieron que sus vidas no eran simplemente una cadena de acontecimientos aleatorios, estaban siendo tejidas en una historia mucho más grande. Una historia de redención y gracia que trascendía el tiempo y las generaciones. Mientras el sol se ponía, iluminando los campos de cebada que habían trabajado con tanto esfuerzo, Noemí y Ruth contemplaron el horizonte con corazones llenos de gratitud. Aunque el secreto del pasado de Noemí había pesado sobre ella durante años, ahora se había convertido en una luz que guiaba su camino hacia un futuro lleno de promesas. La brisa cálida de la tarde acariciaba los campos de Belén mientras los preparativos para la boda de Ruth y Boaz llenaban el aire con un ambiente festivo. Era un día especial no solo para los novios, sino también para la comunidad que se había reunido para celebrar una unión que simbolizaba mucho más que amor, era un acto de redención, restauración y fidelidad divina. El lugar elegido era un claro rodeado de olivos, donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas, iluminando cada rincón con un resplandor dorado. Las mujeres del pueblo habían decorado el espacio con guirnaldas de flores silvestres y telas blancas, mientras que los hombres organizaban los asientos y preparaban el banquete. La risa y el bullicio llenaban el aire, marcando el inicio de una celebración que prometía ser recordada durante generaciones. Ruth, en la intimidad de una pequeña habitación, estaba siendo preparada por las mujeres de Belén. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, tejido con lino fino que Boaz había proporcionado. Su cabello estaba recogido con una corona de flores blancas y violetas, un símbolo de pureza y fidelidad. Mientras las mujeres trabajaban en su arreglo, Ruth observaba su reflejo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque había llegado a Belén como una extranjera, ahora era aceptada como parte de su pueblo, y el día de su boda era un testimonio de cómo Dios había transformado su vida. Noemí entró en la habitación, deteniéndose por un momento para observar a su nuera. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla, no solo porque estaba hermosa, sino porque este día representaba la culminación de una historia que había comenzado con dolor y desesperación. Hija mía, dijo Noemí con voz quebrada, acercándose para tomar las manos de Ruth, nunca imaginé que vería este día. El Señor ha sido bueno con nosotras, y mi corazón se regocija al verte feliz. Ruth, profundamente conmovida, abrazó a Noemí. Todo lo que soy ahora es gracias a ti. Dios usó tu amor y tu fe para guiarme hasta aquí. Y no importa lo que pase, siempre te estaré agradecida. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando Boaz, vestido con un manto de lino bordado, llegó acompañado por los ancianos del pueblo y sus amigos más cercanos. Su rostro reflejaba una mezcla de solemnidad y alegría, consciente del honor y la responsabilidad que esta unión implicaba. Cuando Ruth apareció,
caminando hacia él con una sonrisa serena. Todos los presentes se quedaron en silencio, como si reconocieran que estaban presenciando algo sagrado. El sacerdote levantó las manos y comenzó la ceremonia con una bendición, recordando al pueblo la importancia de esta unión no solo para los novios, sino para la continuidad de la herencia de Israel. Boaz, mirando a Ruth a los ojos, pronunció sus votos con una voz clara y firme. Hoy te tomo como mi esposa, Ruth, no solo para compartir mi vida contigo, sino para honrar al Señor y preservar el linaje de nuestra familia. Que Dios sea testigo de este pacto y nos bendiga en todos nuestros caminos. Ruth, con lágrimas en los ojos, respondió con una voz suave pero llena de convicción. Hoy me uno a ti, Boaz, no solo como tu esposa, sino como una hija de Israel, comprometida a caminar contigo en fidelidad y en la gracia del Señor. Después de que los votos fueron pronunciados, el sacerdote declaró su unión y los presentes estallaron en vítores y aplausos. El banquete comenzó poco después, con comida y vino que llenaron las mesas, y las risas y la música resonaron hasta bien entrada la noche. La alegría de la comunidad era palpable, como si la boda no solo marcara un nuevo comienzo para Ruth y Boaz, sino también para Belén misma. Mientras la fiesta continuaba, Noemí se sentó en un rincón, observando a Ruth y Boaz mientras compartían su primera danza como esposos. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sentía ligero, como si el peso de los años pasados hubiera comenzado a desvanecerse. El Señor no me ha olvidado, pensó, susurrando una oración silenciosa de gratitud. Aunque su vida había estado marcada por el dolor, ahora podía ver cómo Dios había estado obrando en cada paso, tejiendo una historia de redención que trascendía su propio entendimiento. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba en su lugar, una sombra comenzó a asomar en el horizonte. Durante la celebración, un hombre del pueblo se acercó a Boaz con noticias que alteraron su expresión tranquila. Era un mensaje urgente de un comerciante que había llegado recientemente de Moab, trayendo consigo rumores sobre un litigio relacionado con la herencia de Elimelech. Aunque Boaz intentó no alarmar a Ruth ni a los demás, Noemí notó el cambio en su semblante y entendió que algo no estaba bien. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Boaz tomó a Noemí aparte y le explicó la situación. Al parecer, un pariente lejano de Elimelech que había permanecido en Moab estaba cuestionando la legalidad de la redención de la tierra, alegando derechos que podrían complicar lo que ya se había acordado. Noemí sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Después de todo lo que habían pasado, la idea de que algo pudiera amenazar esta nueva paz era casi insoportable. Pero Boaz, con la misma calma y determinación que había mostrado en la puerta de la ciudad, la tranquilizó. No temas, Noemí, hemos hecho todo según la ley, y el Señor ha estado con nosotros hasta ahora. Resolveremos esto como siempre, con justicia y confianza en Él. La boda de Ruth y Boaz fue sin duda un momento de alegría y restauración, pero también marcó el inicio de un nuevo desafío. A medida que la familia se enfrentaba a esta inesperada complicación, quedaba claro que su fe y su compromiso serían puestos a prueba una vez más. Sin embargo, tanto Noemí como Ruth sabían que mientras confiaran en el Señor, no había obstáculo que no pudieran superar juntas. El tiempo, implacable en su avance, trajo consigo nuevas estaciones y, con ellas, una transformación que llenó de vida el hogar de Ruth y Boaz. Los campos de Belén, que una vez parecieron vacíos y marcados por la pérdida, ahora florecían bajo la protección de un Dios fiel. En medio de esta restauración,
llegó la noticia que trajo una alegría indescriptible. Ruth esperaba un hijo. La comunidad entera celebró la noticia. Las mujeres de Belén, quienes habían sido testigos del regreso amargo de Noemí y de la perseverancia de Ruth, no podían contener su entusiasmo. El Señor ha visitado esta casa, decían mientras susurraban bendiciones y ofrecían ayuda para los meses venideros. Para Noemí, esta noticia fue más que un consuelo, fue un recordatorio palpable de que Dios había respondido a sus oraciones, aunque de una manera que nunca hubiera imaginado. Cuando llegó el día del nacimiento, la pequeña casa se llenó de expectativa. Las mujeres más ancianas del pueblo acudieron para asistir a Ruth, quien, a pesar del dolor del parto, se mantuvo fuerte. Afuera, Boaz caminaba de un lado a otro con las manos cruzadas a la espalda, como si sus pasos pudieran acelerar el tiempo. Finalmente, el llanto de un recién nacido rompió el silencio, y una de las mujeres salió con una sonrisa amplia. «Es un niño», anunció, y Boaz levantó las manos al cielo en señal de gratitud. Dentro, Ruth sostenía a su hijo con lágrimas de alegría, mientras Noemí, sentada junto a ella, lo miraba con una expresión que combinaba asombro y ternura. «Este niño es la promesa cumplida», susurró Noemí mientras extendía los brazos para sostenerlo. Cuando lo tuvo en su regazo, sintió como una ola de consuelo la envolvía. Había perdido a su esposo y a sus hijos, pero este pequeño representaba la restauración de todo lo que creía perdido. «El Señor no me ha olvidado», dijo en voz baja, y las lágrimas que rodaban por sus mejillas eran de gratitud, no de amargura. El niño fue llamado Obed, un nombre que significaba siervo o adorador. Para Boaz y Ruth, su nacimiento era más que el inicio de una nueva generación, era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y para Noemí, Obed se convirtió en su alegría, el hijo que podía criar y amar, un reflejo de las promesas de Dios cumplidas en su vida. A menudo se le veía caminando por las calles de Belén con el pequeño en brazos, sonriendo mientras las mujeres del pueblo comentaban: «El Señor ha dado a Noemí un hijo». Las mujeres que antes se habían compadecido de Noemí ahora la bendecían. «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor. Que el nombre de este niño sea célebre en Israel. Él restaurará tu vida y será el sustento de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz». Con el tiempo, Obed creció rodeado de amor y enseñanzas. Ruth y Boaz le enseñaron a amar al Señor y a respetar las tradiciones de Israel, mientras que Noemí le contaba historias de su familia, asegurándose de que nunca olvidara el sacrificio y la fidelidad que los habían traído hasta ese momento. Obed no solo era un símbolo de restauración para su familia, también era un eslabón en una cadena que se extendería mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. La narración concluye con un vistazo al impacto que el nacimiento de Obed tendría en la historia de Israel. Obed creció y fue el padre de Isaí, quien a su vez fue el padre del rey David. A través de esta línea, el Señor cumpliría su mayor promesa, la llegada del Mesías, quien traería redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Lo que comenzó como una historia de pérdida y amargura se convirtió en una historia de redención y esperanza. A través de Ruth, la extranjera fiel, y Boaz, el redentor justo, Dios mostró cómo puede transformar el sufrimiento en gozo y cumplir sus propósitos incluso en las circunstancias más oscuras. La vida de Noemí, marcada al principio por el dolor, se convirtió en un testimonio viviente de que el Señor nunca abandona a quienes confían en Él. Y así, en las colinas de Belén, bajo el cielo infinito de Judá, la bendición de Obed no solo trajo consuelo a una familia,
sino que marcó el comienzo de una promesa que cambiaría la eternidad. El sol descendía suavemente sobre las colinas de Belén, pintando el cielo de tonos cálidos. Sentada en el umbral de su hogar, Noemí contemplaba los campos dorados donde su familia ahora trabajaba, llenos de vida y abundancia. Cerca de ella, Ruth y Boaz conversaban mientras Obed jugaba, su risa llenando el aire con una música que parecía encarnar todo lo que ella alguna vez pensó perdido. Con el corazón lleno, Noemí dejó que sus pensamientos vagaran hacia los años pasados, hacia los días de dolor, pérdida y amargura que la habían marcado profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirar hacia atrás no con pesar, sino con gratitud. Cuando salí de Belén con Elimelech, pensó, creí que estábamos tomando una decisión sabia. La tierra estaba seca, nuestros hijos tenían hambre, y Moab prometía un futuro mejor. Pero no sabía entonces que dejar la tierra prometida sería más que un cambio geográfico, sería un éxodo del alma. Allí, en una tierra extranjera, experimenté las pérdidas que me dejaron vacía. Perdí a mi esposo, mis hijos y, con ellos, la esperanza de que mi nombre, mi linaje, tuviera algún significado. Noemí cerró los ojos y recordó el peso de aquella amargura que la había consumido. Había regresado a Belén sintiéndose rota, incapaz de entender cómo un Dios que prometía fidelidad podía permitir tal sufrimiento. Llamadme Mara, había dicho al llegar, convencida de que su vida no era más que una sombra de lo que había sido. Pero ahora, mirando a Obed mientras jugaba con su pequeño rebaño de ovejas, veía la verdad que había sido difícil aceptar: Dios nunca la había abandonado. Dios siempre estuvo conmigo, incluso cuando no podía verlo. Reflexionó. En mi amargura, creí que Él me había dado la espalda, pero ahora veo que, incluso en Moab, Él estaba escribiendo una historia más grande de lo que podía imaginar. La llegada de Ruth a su vida fue la primera chispa de esperanza. En su devoción y fidelidad, Noemí vio reflejado el carácter del Dios que tanto había amado, pero que sentía lejano. Ruth, mi hija, fue la respuesta a una oración que no sabía que estaba haciendo. Ella fue mi consuelo en los días más oscuros. Una compañera leal que me recordó que aún podía confiar. Luego estaba Boaz, un hombre que había mostrado una bondad y justicia que solo podía venir de un corazón fiel al Señor. A través de él, Dios restauró no solo la herencia de Elimelech, sino también la fe de Noemí en que su plan era perfecto. Boaz fue la pieza que faltaba en el cuadro. Pensó, el instrumento que Dios usó para asegurar un futuro para nuestra familia. Pero el verdadero regalo, el que sellaba la obra de Dios en su vida, era Obed. Cada vez que Noemí lo sostenía en sus brazos, sentía que el vacío de su corazón se llenaba. El Señor me devolvió todo lo que pensé perdido, murmuró para sí misma. A través de este niño, nuestra herencia está segura, nuestro nombre perdurará, pero más que eso, este pequeño es una señal de la fidelidad de Dios para todas las generaciones. Noemí sabía que su historia no era solo suya. Había escuchado a los ancianos del pueblo murmurar con asombro sobre cómo el linaje de Obed conectaría con el futuro de Israel. Era el abuelo del rey David. El hombre que sería conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y más allá de David, estaba la promesa de un redentor, alguien que vendría a salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. No merezco el papel que Dios me ha dado en esta historia, pensó Noemí con humildad. Soy una simple mujer que cometió errores, que dudó y se dejó consumir por la amargura. Pero eso es lo hermoso del plan de Dios: Él usa nuestras debilidades, nuestras caídas, para mostrar su gloria.
Incluso cuando pensamos que todo está perdido, Él está obrando, tejiendo un propósito mayor en medio de nuestra confusión. El sol finalmente se escondió detrás de las colinas, dejando un resplandor suave en el horizonte. Noemí se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en su cuerpo, pero una ligereza en su alma. Mientras entraba a la casa donde Ruth y Boaz la esperaban con Obed en brazos, ofreció una última oración, una de gratitud y confianza. Señor, dijo en silencio, te agradezco por los caminos misteriosos que tomaste para traerme aquí. Me mostraste que incluso en el dolor más profundo, tú estás presente, obrando para redimir y restaurar. Gracias por darme un propósito, por recordarme que nunca es demasiado tarde para confiar en ti. Y así, Noemí, que había regresado a Belén con las manos vacías, vivió sus últimos años rodeada de amor y plenitud, testigo de la fidelidad de un Dios que transforma la amargura en gozo y el sufrimiento en una bendición eterna. La historia de Noemí, Ruth y Boaz es mucho más que un relato antiguo, es una prueba de que, aun cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo nuestra historia con un propósito mayor. Lo que comenzó con dolor y desesperanza terminó en redención y bendición, demostrando que cada pérdida puede convertirse en una puerta hacia algo mucho más grande de lo que imaginamos. Este relato nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca deja de obrar. Si hoy te sientes sin rumbo, recuerda que Él puede transformar cualquier situación y usarla para cumplir un plan perfecto. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete al canal para descubrir más relatos que revelan el increíble poder de Dios. Déjanos tu comentario, ¿qué enseñanza te dejó la historia de Noemí y Ruth? Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y guíe siempre tu camino.